canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice amén. En este estudio voy a estar hablando bajo el tema sed llenos del Espíritu. Padre, gracias. Te pido con todo el corazón que me des la sapiencia para poder desarrollar esta temática, que sé que será de mucha bendición, no solo para los que estamos aquí, sino los que nos van a estar viendo a través de las redes y del canal de YouTube. Bendíceles en gran manera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. ¿Cuántos se están gozando, amado? ¿Cuántos se están gozando? Primero, antes de entrar en el meollo de este pequeño estudio que traigo y que traje en el día de hoy, titulado Sed llenos del Espíritu Santo, Pablo empieza con una pequeña inquietud. Preocupado, Pablo empieza diciendo: mirad con diligencia o con cuidado cómo andéis. En otras palabras, para Pablo era importante el que como cristianos ellos supiesen cómo se iban a manejar, cómo iban a conducir, cómo iban a caminar en la vida cristiana. Y luego Pablo comienza a decir: no como necios. La versión que leímos lo interpreta como tontos, sino como sabios, o sea, como gente que tiene el conocimiento y la mente del Señor Jesús. Entonces Pablo sigue diciendo: aprovechando bien el tiempo. Todos sabemos que vivimos tiempos cruciales y tiempos caóticos, tiempos difíciles, en las cuales el ser humano tiene que aprender a aprovechar el tiempo. Diga conmigo: tiempo. ¿Qué es la palabra que Pablo utiliza del original griego traducido al español como cronos? Oportunidad, reloj o calendario. Entonces Pablo en esta enseñanza dice que el hombre que está lleno del Espíritu de Dios debe siempre de aprovechar las oportunidades. Lo traduce otra versión, en vez de tiempo lo traduce como oportunidades, porque tiene que entender que en cada tiempo hay una oportunidad que Dios nos va a dar. Entonces la Biblia establece de que Pablo dijo: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, nosotros tenemos que entender, y eso lo entiende aquel que está lleno del Espíritu. Cuando una persona está llena del Espíritu, es la persona que va a entender cuál es el plan que Dios tiene con nosotros, cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. No lo conocerá, no lo sabrá aquellos que no tengan una relación con el Espíritu, y aquellos que no sean gente espirituales, y aquellos, escúcheme bien, que no estén llenos del Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo: llenos. Ahora, mire cómo lo traduce en la traducción en la lengua actual. Dice: no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Oiga lo que dice: ¿qué es lo que Dios quiere que hagan? En otras palabras, es fascinante, amado hermano, porque se supone que nosotros como creyentes averigüemos por el Espíritu qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vaya conmigo, por favor, al libro a los Romanos, o más bien vámonos a Efesios primero. Efesios capítulo 4 y verso 23. Nos vamos al libro de Efesios capítulo 4 y verso 23. Sea nuestro Dios. Efesios
el capítulo 4 y verso 23. Usted lo tiene en la Reina Valera 1960, pero yo lo voy a leer en otra versión. Y en la Nueva Traducción Viviente, cuando dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Conforme a lo que Pablo está hablando aquí, ¿quién es el que se supone que renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes? Es el Espíritu de Dios. Pero esto ocurre cuando nosotros somos llenos constantemente del Espíritu Santo de Dios. Esto no ocurrirá, hermano, en gentes que no son llenas. Por eso es que es importante, y ya mismo vamos a desglosar estos significados que estamos leyendo. Pero es importante que usted entienda la importancia de ser llenos del Espíritu. Porque una persona que está vacía le da rienda suelta al diablo y a la carne y se embriaga. Y vamos a hablar de lo que estamos trayendo en este día. Se embriaga no simplemente de vino o de alcohol, sino de todo lo que el diablo quiere que el cuerpo se embriague, y se le da toda la libertad carnal. Pero esto ocurre en la gente que no son espirituales. Por ende, hoy yo quiero que usted comprenda que Pablo utiliza en Efesios 4:23: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahora, vámonos por favor al libro de Romanos, el capítulo 12, verso 1 al verso 3. El por qué traigo todo esto a colación, bueno, basado en la misma temática de Efesios capítulo 5, cuando en la traducción en la lengua actual Pablo dijo que debiésemos de averiguar qué es la voluntad de Dios para con nosotros, o qué es lo que el Padre quiere para con nosotros. El libro de Romanos capítulo 12 verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, escuche bien, aquí está el detalle, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, de la única forma que yo voy a comprobar cuál es el plan de Dios para conmigo es cuando yo dejo que el Espíritu de Dios renueve mis pensamientos y ocurra un cambio de mentalidad. Mira al que está a su lado y dígale: deja que el Espíritu cambie tu mente. Dile: deja que el Espíritu cambie tu mente. Recuerde que el cambio no lo producimos nosotros, lo estoy hablando claro. Lo produce el Espíritu de Dios. Ya mismo vamos a dar detalle cómo estos cambios ocurren. Pero ahora Pablo, en el libro de Romanos 12, verso 1 al 3, dijo: no se conformen a este siglo. Escuche bien, la palabra conformarse viene literalmente traducida del griego al español. Es conformarse al mismo esquema, molde o patrón de este siglo. O sea, nosotros no podemos pensar como piensa este gobierno, como piensa la gente del mundo, sino que debemos pensar como el Espíritu de Dios quiere que nosotros pensemos. Ahora, Pablo continúa diciendo: sino más bien transformaos. Diga conmigo: transformaos. Esta palabra transformaos tiene dos connotaciones traducidas del griego al español y se pronuncia de dos maneras. La palabra completa es metamorfo o metamorfosis. La palabra meta viene de cambios y la palabra forme viene de forma, lo que significa cambiar a otra forma de pensar, pero de manera permanente. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Esto ocurre cuando yo permito al Espíritu de Dios, que es mi amigo, que transforme mis pensamientos. Fíjate que el hombre natural piensa en las cosas naturales y el hombre espiritual piensa en las cosas que espirituales. ¿Cómo yo sé que yo soy lleno del Espíritu? Bueno, date cuenta lo que tú piensas durante el día. La Biblia dice que lo que el hombre piensa, tal es él. Si tú estás pensando en gusarañas, en cucarachas,
y estás pensando en cosas raras durante todo el día, menos en la Biblia, menos en el Espíritu, menos en Dios, menos en la presencia, menos en oración, usted no es un hombre espiritual. La Biblia dice que el hombre espiritual piensa en las cosas que son del Espíritu, pero el hombre carnal solo piensa en lo carnal. Aleluya. Una de las señales claras y evidencias claras de que yo soy un hombre espiritual es que el Espíritu, como Pablo describe en el capítulo que le leí de Efesios, capítulo 4 y verso 23, en la Nueva Traducción Viviente, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. La actitud no cambia hasta que no cambie mis pensamientos. Cuando mi pensamiento cambia, cambiarán mis actitudes. Lo que el hombre piensa, eso es lo que es él. Por eso es que usted tiene que llegar, aleluya, a una conclusión, y la conclusión debe de ser lo que dice el libro de Josué en el capítulo 1, cuando dice: meditarás en el libro de la ley día y noche. Medita en la palabra, medita en las escrituras, porque lo que tú meditas se te baja al corazón, y del corazón se lleva a actuar en el mundo terrenal. Aleluya. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Diga conmigo: sed llenos del Espíritu. Diga de nuevo: sed llenos del Espíritu. Ahora, Pablo tomándolo desde esta temática, Pablo dice y habla: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo en los Efesios, en este capítulo 5, específicamente habla de 3 puntos importantes. Número 1, no embriagarse. Número 2, habla de la palabra disolución. Y número 3, habla de la palabra sed llenos del Espíritu. Cuando nosotros vamos a estudiar la palabra embriagar, la palabra disolución y la palabra sed llenos del Espíritu Santo, la palabra griega para embriaguez es la palabra que se pronuncia metaiko. Y la palabra metaiko significa emborracharse o estar intoxicado con vino o controlado con. Cuando el apóstol Pablo está diciendo no os embriaguéis con vino, lo que Pablo está diciendo es: no se dejen dominar por la carne, no se dejen controlar por la carne. La persona que está embriagada con vino literalmente está controlada por el alcohol. No sabe dónde está, no sabe lo que habla, no sabe lo que dice, no sabe cómo actúa. Por ende, Pablo le está dando el consejo a los de Éfeso, y obviamente a cada uno de los que estamos aquí, donde Pablo le dice: no se embriaguen, no permitan que el vino o el alcohol, cuando está hablando no os embriaguéis con vino, no simplemente lo limita al vino, sino al alcohol per se. Y Pablo dice: no permitan que el vino los controle, que el vino tome posesión de sus mentes. Porque recuerde que cuando una persona está ebria, literalmente la mente está cautiva por los efectos del vino o los efectos del alcohol. Entonces Pablo dice: no os embriaguéis, o sea, metico metico, que significa emborracharse. No se emborrachen, no estén intoxicados. Mientras que la palabra disolución es la palabra que se traduce como absolutos, amén, o azotos. Y la palabra azoto o absoluto en griego representa un estado de desenfreno o falta de control. Pablo está diciendo: no permitan que la carne, que el vino, que los apetitos lleguen a un nivel donde controlen tu vida. Más bien deben de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Dígale al que está a tu lado: llénate de Él.
No, no, pero hombre, dígale sin miedo, dile, llénate de Él. Ahora, por otro lado, la palabra llenos del Espíritu se traduce como pleretes o plerotes, o se pronuncia neumatos, donde plerote significa ser lleno y neumato se refiere al Espíritu. O sea, Pablo está hablando de que debemos de ser llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Debemos procurar nosotros la llenura del Espíritu. Debemos nosotros fluir en el Espíritu. Ahora, ¿cómo es que ocurre eso? Vámonos al libro de Hechos, perdón. El libro de Hechos, capítulo 1, por favor. Aleluya. Lo tienen, amado. El libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo número 1. Desde el verso 1 le voy a dar lectura. Oiga lo que dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días, hablándoles acerca de qué, del reino de Dios. Y estando juntos, oiga bien, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Escuche bien estas palabras claves y precisas. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como yo soy lleno del Espíritu. Yo soy lleno del Espíritu aprendiendo a esperar en Él. Jesús dio una introducción y una enseñanza donde les dijo, no se muevan de Jerusalén. Está bien predicar, está bien querer cantar, está bien querer tocar, pero si la instrucción de Jesús es no salga hasta que seas investido de poder, no lo hagas, porque por eso es que hay cantidad de gente que fracasa en el pastorado, en el evangelismo, cantando, predicando, adorando, etcétera, porque cantan, predican, pero no han sido llenos del Espíritu Santo. Y yo le voy a mostrar por la Biblia que la llenura es tan importante porque es la que nos habilita para nosotros poder operar en lo sobrenatural. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios en este día? Y Jesús le dijo, no se muevan de Jerusalén, aleluya, hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Ahora, cuando nosotros vamos a buscar y vamos a definir de manera detallada esta palabra, hay una expresión que utiliza Lucas en el capítulo 1, verso 8. Dijo, pero recibiréis poder. Diga conmigo, poder. La palabra poder es la palabra griega que se pronuncia dunamic y es la palabra traducida al español como dinamita. La dinamita, ¿qué es lo que tiene? La dinamita tiene una mecha y esa mecha necesita para prender ¿qué? Fuego.
Por eso fue que Juan el Bautista dijo: el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar o desatar, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Porque fuego es lo que iba a prender la mecha. Y la mecha, después que estuviera prendida, la dinamita, ¿qué es lo que iba a causar? Una explosión, un estruendo. Entonces Jesús dice: pero recibiréis poder, recibirán dinamita, recibirán explosión. Y la palabra dunamic es la palabra que significa poder o fuerza o capacidad inherente. Se usa con el contexto como el poder de Dios en la Biblia o la capacidad de hacer algo. Diga conmigo, wow. O sea, si usted no ha recibido el poder de Dios, usted tampoco ha recibido la capacidad para operar en dicho ministerio o en dicha función. Si usted dice ser pastor, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo para usted tener esa capacidad. Si usted dice ser evangelista, usted tiene que tener la capacidad, o sea, el poder, tiene que haber sido investido de gloria para que usted pueda operar de manera sobrenatural en su vida. Pero si usted no tiene presencia, no tiene poder, tampoco tiene la habilidad de poder ejercer los ministerios que Dios les ha puesto en su vida. ¿Cuántos bendicen la gloria del Señor? Ahora, también poder se le define como la palabra griega que se pronuncia eusasia. Y la palabra eusasia indica autoridad, derecho o dominio sobre algo o sobre alguien. O sea, hasta que yo no sea investido, hasta que yo no reciba poder de Dios, yo no puedo tener autoridad para echar fuera demonios, para sanar los enfermos, para que Dios me use para traer el bautismo del Espíritu Santo. Me enteré apenas unos días que la semana pasada, cuando traímos el último estudio que hablamos conociendo al Espíritu Santo, ese culto estuvo terrible. No sé cuántos se acuerdan, fue la semana pasada, hace apenas unos 2 o 3 días atrás. Y hubieron varias personas, no una, varias personas que fueron llenos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y por primera vez hablaron nueva lengua, según el Espíritu les daba que hablase. Vamos, y se lo va a dar de celo fuerte que es para él. A su nombre. A su nombre. Entonces, por ende, Jesús les habla y les dice a ellos que no se movieran de Jerusalén. Como yo recibo el poder y la llenura, quédate en un lugar fijo, esperando que Él venga a tocarte. Porque eso le toca a Él, pero la parte suya es no moverse. Proclama ayuno. Yo conozco pastores que llevan 30 años pastoreando y nunca han hablado una lengua. Por eso es que están secos y esqueléticos, no tienen poder. Es importante nosotros procurar, y en su momento voy a traer un estudio sobre el don de lengua, y lo importante que es interceder en lenguas y gemir en lenguas y clamar y buscar a Dios en oración, pero intercediendo con nuevas lenguas. La llenura del Espíritu de Dios es sumamente importante, porque es la que nos capacita a cada uno de los que estamos aquí. Usted quizás no sabe predicar, o no sabe cantar, o no sabe leer, o no sabe hablar, pero cuando usted fue lleno y usted recibió el bautismo del Espíritu de Dios, que son dos cosas diferentes. El bautismo ocurre una sola vez y la llenura ocurre constante. Cuando hablamos de llenura, que estamos hablando dos cosas en una, pero más bien de la llenura. Cuando hablamos de la llenura, estamos hablando lo mismo que hacemos con un carro. Le llenamos el tanque y nos dura de acuerdo a lo que nosotros hacemos durante el día o a donde vayamos. Nos dura un día o 2 días y después ¿qué hay que hacer? Hay que echarle gasolina. Porque el carro, por más nombre de carro que tenga, si no tiene aceite, no tiene gasolina, no va para ningún lado.
Por ende, usted puede llamarse cristiano, pero si usted no tiene la unción, no tiene la presencia, no tiene la llenura, que es algo que ocurre de manera diaria, de manera constante, usted no podrá ir mucho a ningún lugar, se va a quedar a pie. Alábalo si te atreves, por favor. La llenura es importante. ¿Y cómo la logro? Esperando en Él, esperando que Él me toque. Yo me acuerdo que yo oré por 7, 8 meses y ayunaba y lloraba todos los días: bautízame, 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 bautízame. Yo quiero el don de lengua. Aleluya. ¿Y sabe cómo lo hice? Una noche me acosté a dormir después de llorar tanto, y en un sueño soñé que estaba hablando en lengua, y cuando desperté las estaba pronunciando, y hasta hoy las he perfeccionado con la ayuda del Espíritu de Dios. Hay gente que se queda hablando lengua en kindergarten por el resto de su vida. No, que las lenguas suyas sean de un doctorado. Desarróllela, vaya a la universidad espiritual, ore y clame, alábalo si es que puede, aleluya, y hable un género de lengua. Su nombre. Hay gente que se quedan con el Italaya toda la vida. Desarrolla el don de lengua que Dios le ha dado. ¿Acaso usted se crió nada más con papá y mamá y dame leche o dame jugo? Usted desarrolló su idioma. Desarrolle las lenguas también. En lo íntimo, en lo privado, dile: Dios, dame géneros de lengua. Yo quiero interceder en lengua. Yo quiero orar en lengua. Yo quiero clamar en lengua. Yo quiero pedir en lengua. Procure la llenura del Espíritu de Dios todos los días. Alábalo si es que te atreves en esta noche. Mire, vaya conmigo al libro de Éxodo 24. Libro de Éxodo, capítulo 24. Otra prueba y evidencia de que cuando tú esperas en Él, Él te va a tocar y Él te va a llenar. Éxodo 24, verso 15 en adelante. Le voy a dar lectura a unos cuantos versos de este capítulo y le voy a mostrar por las escrituras que cuando el hombre de Dios aprende a esperar en Él, solo, sin prisa, Él nos va a visitar. ¿Lo tienen, amado? Éxodo capítulo 24, verso 15 dice: entonces Moisés subió al monte. ¿A dónde subió Moisés? Ok. ¿Y luego qué dice ahí? Y una nube cubrió el monte. ¿Sabía usted que esa nube es el Espíritu de Dios? Diga, wow. Es la misma nube que aparece en Hechos, cuando en el capítulo 1, a finales de los versos, dice que estando ellos mirando, Jesús subió y una nube se le apareció y lo envolvió y lo cubrió. Alabado sea el nombre de Dios. Esa nube es una tipología del Espíritu de Dios. Cuando tú estás dispuesto a subir al monte y a esperar en Él, la nube te va a cubrir. Dice: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Oiga bien. Primero la nube cubre el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Cuando yo espero en Él el tiempo que tenga que esperar, cuando yo espero en Él, la nube podrá cubrir el monte, pero después que yo haya esperado en Él, la nube me va a envolver a mí también. Alábalo si es que te atreves, y el fuego abrasador del Espíritu vendrá a mi vida, me tocará, me impactará, me transformará y me llenará del Espíritu Santo y fuego. Alabado sea Dios en este día. Su nombre. Pues la llenura, ¿cómo la recibo? Esperando, con oración y ayuno. Ahora le dije hace unos minutos que en Hechos capítulo 1 Jesús le dijo: no salgan de Jerusalén.
hasta que venga el Espíritu de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús después de haber resucitado apareciéndosele a los discípulos? 40 días. Cuando Jesús ascendió al cielo, quedaban 10 días para Pentecostés. Pentecostés significa literalmente 50. Pentecostés era una de las 4 fiestas anuales más grandes celebradas en Israel, que todavía lo celebran. ¿Sabe cuánta gente asistía? 1.500.000 personas. O sea, que cuando usted busca desde el mandato de Hechos, capítulo 1 hasta el capítulo 2, pasaron 10 días. Y la Biblia especifica ahora, vaya conmigo por favor, al libro de Hechos, capítulo 2, del verso 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, ya habían pasado 10 días desde que Jesús había subido. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según que el Espíritu les daba que hablase. O sea, ellos esperaron como Moisés. Moisés esperó 7 días, pero ellos tuvieron que esperar 10 días. Y después de 7 o 10 días, la nube vino, el fuego vino, el estruendo vino, el viento sopló y dice que llenó la casa donde estaban sentados. Ellos ya habían orado, ellos ya habían buscado. Date cuenta que lo que tú pides de rodillas te lo pueden dar sentado. Alábalo si te atreves. Aleluya. Así que ahí sentadito donde usted está puede ser lleno del Espíritu de Dios, o puede ser bautizado con el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en este día? Pero no te vayas, no te muevas. Proclama una campaña de ayuno, de oración. Ven a la iglesia, estate quieto, espera en Él. Dile: no te voy a dejar hasta que no me llene, no te voy a dejar hasta que no me toque. Si no has recibido el bautismo, no te voy a dejar hasta que me bautice. Aleluya. Pero procura recibir la llenura constantemente del Espíritu, o el bautismo del Espíritu Santo. Y si usted es de los que ya fue bautizado, ¿por qué no estás hablando en nuevas lenguas? Alabado sea Dios. Eso no fue una experiencia de un solo día, eso no fue una experiencia de una sola vez. La llenura, el bautismo es una sola vez, pero la llenura es constante. Todos los días debemos sentir la gloria de Dios en nuestras vidas. Dáselo fuerte, que es para Él. A su nombre. Mira, vaya conmigo a Lucas, por favor. Lucas capítulo 24, verso 49. Lucas 24, verso 49. ¿Lo tienen, amado? Mira lo que dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. En Hechos lo habla y ahora lo confirma Lucas 24, verso 49. O sea, no te muevas de Jerusalén hasta que sean investidos. Diga conmigo: investido. El verbo, apunte bien lo que están tomando nota. El verbo investir significa otorgar o conferir a alguien un cargo o una autoridad. Eso ya daría un sentido muy especial a esta palabra. Sin embargo, la palabra exacta y original que aquí se utilizó en Lucas es la palabra que dice revestíos, no investidos, sino revestíos, que quiere decir, o se pronuncia en griego, endúo. Y la palabra endúo significa entrar en una ropa nueva.
Yo no sé cuánto están hartos de tener la misma ropa, que no tiene poder, que no tiene unción, que no pasa nada, que a nadie se le para un pelo. Aleluya. Yo no sé cuántos están ready o preparados o listos para ser, amén, revestidos de poder de lo alto, para tener el endúo de Dios, para entrar en una ropa nueva, para ponerse una ropa nueva. Por eso es que cuando fulano que no es lleno canta, no pasa nada. Pero cuando fulana que es llena todo el tiempo canta, se le paran los pelos, la gente empieza a correr, la gente empieza a danzar, algo empieza a suceder. ¿Por qué? Porque es un hombre o una mujer que a diario procura la llenura del Espíritu Santo, y para eso se queda en un solo lugar esperando que Él baje y nos toque. Dáselo fuerte que es para Él. Diga conmigo, wow. Dígale que está a tu lado, procura la llenura. Ahora dile, procura ser lleno del Espíritu. Esto es una iglesia que he procurado, hermano, para la gloria del Dios Todopoderoso, que sean investidos de poder todos y revestidos de la gloria de Dios. Porque es de la única forma que el diablo se va. Es de la única forma que ocurren milagros, sanidades y prodigios. Como bien le dije al principio, el bautismo del Espíritu Santo solo ocurre una sola vez. En su momento traeré un estudio específicamente de esto. Sin embargo, la llenura es algo que ocurre todo el tiempo. Todos los días debe de ocurrir. Es importante reconocer entre ser lleno por el Espíritu y el ser lleno del Espíritu. Hay un solo bautismo, como registra Efesios capítulo 4 verso 5, donde dice un Señor, una fe y un solo bautismo. No simplemente un bautismo literal, zambuirse en las aguas, sino también un bautismo en el Espíritu. Cuando la persona recibe ese bautismo por primera vez, es una sola vez lo que lo recibe. Constantemente habla en nuevas lenguas porque constantemente está siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Es de mayor importancia para la iglesia de hoy y de todos los tiempos el que nosotros procuremos la llenura del Espíritu. El papel del Espíritu Santo primordial es la obra de la iglesia. Y el ser lleno del poder del Espíritu de Dios es de vital importancia para todo creyente. Jesús dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante recibir el dunamis de Dios? La dinamita de Dios, la explosión de Dios. Porque no podemos ser testigos sin poder. Usted no me diga que ha sido testigo sin poder. El ser testigo, nos convertimos en testigos cuando el poder de Dios se manifiesta a nuestras vidas. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios en el día de hoy? Si usted busca a Dios, usted será llenado del poder del Espíritu Santo. A su nombre. Ahora, la llenura nos permite a nosotros ser controlados por el Espíritu. La palabra griega ser llenos es la palabra plero que expliqué. Está en forma presente imperativa. Oiga bien. Y se refiere a estar completamente saturado hasta lo máximo de algo. O sea, es como ahora mismo pregunto, ¿esto está lleno? No, esto no está lleno. ¿Por qué? Porque falta un poco. Y conforme a la definición que yo he dado, la persona está llena es la palabra plero, que se pronuncia en griego, que literalmente significa, amén, estar completamente saturado a lo máximo de algo. Por ende, si ahora mismito yo abriera esto, tiene espacio para yo seguir echándole. Pero cuando hay algo que está lleno completo, ya no va a caber más nada.
No me entendieron, se lo voy a explicar en la versión Rivera. Por eso es que hay veces que te sale el monstruo que tiene, la bestia que tiene por dentro. ¿Por qué? Porque no ha sido lleno. Cuando tú eres lleno del Espíritu de Dios, no hay cabida para lo carnal. No hay cabida para la bestia que tenemos adentro. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Somos controlados. No hablamos malo, sino que cantamos himnos espirituales. Adoramos al Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque fuimos llenos del Espíritu Santo de Dios. Vamos, si lo va a alabar, haga ruido. Esta palabra da la idea de ser completamente controlados, guiados por el Espíritu Santo. Es estar bajo su total dominio, aunque sin perder de vista quiénes somos y qué hacemos. A contrario y opuesto de lo que es la embriaguez. Cuando una persona está ebria o borracha, al otro día se levanta y no se acuerda de lo que hizo. En cambio, la persona que está llena del Espíritu sabe lo que hace, sabe dónde está y sabe lo que habla. Por eso yo no me como el cuento de aquellos que profetizan y después usted le pregunta: ay, yo no sé, yo estaba en el Espíritu. Bueno, si estaba en el Espíritu, te va a acordar de lo que me hablates. Ay, se le fue el gozo a la chancleta ahora. A su nombre. La persona ebria, literalmente de alcohol o vino, no se acordará de lo que hizo. Pero la persona que está llena del Espíritu Santo no pierde el juicio cabal. Entiende, sabe lo que habla, dónde está, lo que está haciendo, qué ocurrió en su entorno. Al menos que tenga un éxtasis, que es otra cosa. Se va de la tierra y se va a ver lo que Dios le muestra o le habla. Pero estamos hablando de lo espiritual ahora, de lo que la gente hace, que corre, que danza, que se cae. Otra diferencia o definición para la palabra sed llenos es la palabra pleto. P-L-E-T-H-O, pleto. Y esta palabra es usada en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 2, que ya leímos. Está en forma pacífica o pasiva indicativa y tiene que ver con el estado de haber sido lleno, pasado, de haber sido lleno, tal como aquellos que estaban en el aposento alto de Pentecostés. Ahora, cuando vamos a hablar de algo imperativo, significa, la palabra imperativo significa, nos habla de una orden, no una sugerencia. O sea, si Pablo nos dice ser llenos del Espíritu, es una orden, no es una sugerencia. No es que yo te sugiero que si tú puedes, no. Cuando está hablando en esta forma y lo explica de forma imperativa, lo está explicando de que es una orden. O sea, debemos procurar la llenura del Espíritu Santo. Y cuando nos referimos a algo pasivo, nos está refiriendo a que no es un esfuerzo humano, sino que se recibe o se permite. O sea, por eso es que Jesús le dijo: no salgan de Jerusalén. Esto está de manera pasiva. Si no, esperen la promesa del Padre. O sea, mi trabajo es esperar, pero el trabajo de Dios es bautizarme o es llenarme de su Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre. Ok, demos unos minutos y concluimos. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pablo hace una comparación entre el efecto del alcohol y el efecto del Espíritu Santo. Una persona que se embriaga con vino o alcohol será controlada en todas las áreas de su vida. Las personas pierden de sí mismo por el alcohol. Quien es controlada sus acciones, no sabe lo que hace, como he venido hablando, pierde el control. El producto de ser controlado por el alcohol es el del control y la contienda. Esa es la palabra disolución. O sea, cuando hablamos de disolución, estamos hablando de que la persona pierde el control y pierde el control, la habilidad, y lo que está siempre es en contienda. Cuando estamos embriagados del Espíritu o llenos del Espíritu,
está hablando de que Él es el que gobierna. Si de la forma negativa el alcohol gobierna y controla el cuerpo, de la manera positiva, cuando estamos llenos del Espíritu, es el Espíritu en que ahora nos dirige, nos controla, nos mueve. Cuando yo quiero decir lo que no debo, pero como soy lleno, no lo hablo. Cuando yo quiero reventar al que me está sacando por techo y me tiene en otro planeta y me dan ganas de ponerle las manos, no lo hago. ¿Por qué? Porque soy lleno del Espíritu. Pero cuando me controla la embriaguez de la carne y del diablo, entonces me expreso mal, hablo mal, digo las cosas mal. Pero cuando yo soy lleno del Espíritu, el Espíritu me controla, me maneja y me dirige como Él quiere. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios en el día de? Es más, denle un aplauso al Señor, amado hermano. A su nombre. A su nombre. Resultado de ser lleno del Espíritu. Según lo que Pablo habla, 4 cosas. Mire lo que dice aquí. Escuche. Ya vamos a concluir. Efesios capítulo 5. Recuerde que leímos desde el verso 15 hasta el 20. Pero ahora yo le voy a leer el verso 19 al verso 20, que me da una evidencia de quién es lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos. Oiga bien, la persona que es llena del Espíritu Santo siempre tiene un cántico. Siempre expresa una alabanza. Con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué dice aquí? Cantando y alabando a Dios. ¿Dónde? Aquí. Quizás no me tiene que oír nadie, pero la evidencia que me indica que yo soy un hombre lleno del Espíritu es que constantemente en mi corazón yo estoy alabando a Dios, bendiciendo a Dios y cantándole al Dios de los cielos. Porque la Biblia dice que con la mente nosotros servimos a Dios. Sea Dios bendito en esta hora. Por eso este estudio, ser llenos del Espíritu, hace minutos atrás lo comencé hablándole de Romanos capítulo 12. Sean transformados, metamorfosio, metamorfo, por la renovación de vuestro entendimiento. Pero ¿quién produce eso? Conforme a Efesios capítulo 4, es el Espíritu de Dios. Cuando yo tengo comunión con Él, cuando yo tengo relación con Él, cuando yo tengo una amistad con Él, yo voy a dejar que sea Él el que controle mis pensamientos. Pero ¿qué va a controlar si estás metido 7 horas viendo televisión? ¿Qué va a controlar si estás 5 horas escuchando música mundana? ¿Qué va a controlar si no tienes tiempo para leer el verbo, el rema o el logos de Dios, que es la palabra? Aleluya. Mientras más tú te llenas de Dios, más de Dios estarás lleno. Pero si tú lees noticias o si tú lees el periódico, serás una noticia ambulante. Pero cuando tú lees la palabra, tú serás un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el diablo te diga te va a morir, tú le vas a citar la Biblia. Aleluya. Y cuando el diablo te diga mira, no tienes nada, tú le vas a citar la palabra porque estás lleno. La Biblia dice: mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Cuando estás enfermo y el diablo te habla, te va a morir, tú le vas a decir: la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Alábalo si es que puedes en esta noche. A su nombre. Diga conmigo: sed llenos del Espíritu Santo. Muy poca gente yo he oído y he escuchado que en el trabajo, mientras frega, o mientras se baña, o mientras cocina, o mientras está haciendo algo, se saca un gloria a Dios, un aleluya, amén, o canta o adora. Aleluya, hoy yo te he dado esto como señal. Si no lo estás haciendo, es que te falta un poquito más.
Podrás estar hasta aquí, pero la Biblia no dice que debe de estar hasta ahí. Aleluya, no, tienes que estar lleno, que no haya ni un chililín más, como decimos en Puerto Rico, ni un poquito más. Hay que llenarlo hasta tope, hasta arriba. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en el día de hoy? Para que no haya cabida para nada. A su nombre. Dígale que está a su lado, procura la llenura. Ahora dile, pero no te muevas. Tienes que esperar esa llenura del Espíritu Santo. Y eso lo esperamos en oración. Lo esperamos en oración, en ayuno, haciendo vigilia, esperando en Él. Esperando esa llenura. Yo quería y yo quiero, para ya terminar, volverle a citar Efesios 5:19. Habiendo entre vosotros o hablando entre vosotros con salmo. O sea, cuando yo hablo contigo, yo debo de expresarme de esta manera. Hablando entre vosotros con salmo, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando